Gabriel, tú tienes una mano levantada. Profe, pero no explicó lo que le pregunté. Sí, sí, no, sí lo sé, pero por si... Bueno, la paradoja del aislamiento. ¿Cuál es la situación en la que se origina la paradoja del aislamiento? Cuando hay dos prisioneros que han sido tomados, hechos prisioneros porque ambos asaltaron a alguien o a un banco, en fin. Entonces, ahí en la resolución del caso se producen dos opciones, que, eh, ambos, que ambos prisioneros cooperen y, y digan, en el fondo sostengan ambos la misma versión, o que ambos prisioneros operen por separado y uno diga su versión y el otro trata de echarle la culpa a su compañero. Entonces, la paradoja del aislamiento se produce cuando estas, estas dos personas están aisladas una de la otra y no conocen entonces su testimonio. Entonces, es muy fácil que el prisionero A le eche la culpa al prisionero B y así mutuamente, en lugar de cooperar. Es decir, eh, que cada uno actúe más bien en forma egoísta en vez de altruista. Altruista en el entendido que se trata de una, una conducta mía para beneficiar al otro. Entonces, esa es la paradoja del aislamiento y y se produce en muchos casos es aplicable a muchos casos de la vida real, eh, en que, en que se produce esta situación de el predominio de la actitud egoísta para beneficiarme yo mismo, en lugar de la actitud altruista, en el caso nuestro, para beneficiar el ecosistema, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la noción de la paradoja del aislamiento. Y ¿te contesto con eso la pregunta, Bárbara? Sí, yo le pregunté. Ya entendí. Gracias. Pablo, perdón. Ya, es que tenía a Bárbara aquí en la pantalla. ¿Y Gabriel tenía una pregunta? Sí, quería, que no entendí mucho lo que decía Calico. Si pudiera explicarlo, sería bacán. Eh, bueno, Calicut básicamente lo que sugiere es una versión un poco más, espérate, estoy yendo un poco más intensa, un poco más, lleva un poco más allá la propuesta de Leopold. Entonces, eh, básicamente lo que él dice es que la unidad eh, a la cual le podemos asignar no que le podamos asignar, es una palabra antropocentrista la mía, pero él considera que son los, los únicos que tienen, la unidad que tiene valor moral eh, o este valor intrínseco que hablábamos al principio, son los ecosistemas. Entonces, ¿qué es el ecosistema? La unidad que hay que, que hay que resguardar y que los individuos que componen ese ecosistema, en lugar de tener una, un valor intrínseco, tienen nomás un valor instrumental porque sirven al ecosistema.
Esa es un poco la visión de Calicut. Pero siguiendo en el fondo esta idea de, de Leopold, que es justamente no, eh, no valorar la tierra en términos utilitarios, sino que dándole, reconociendo en la tierra, o en el ecosistema en este caso, un derecho por sí mismo, ¿sí? Es decir, dándole un valor eh, inmanente e intrínseco. ¿Te contesto con eso? Sí, gracias. Vale. Profe, yo tengo una duda sobre lo mismo. Dígame. A ver. Cuando habla de los individuos con valor instrumental, ahí solo considera como, o sea, no involucra a los seres humanos como individuos con valor instrumental. Bueno, dado que somos parte también del ecosistema, probablemente habría que considerarlos como con un valor. Eh, y, y probablemente desde la perspectiva de Cálico, sí, tendríamos que considerarnos como con un valor utilitario, cuando no, tal vez no una, no una, no una valoración inmanente, sino que probablemente, y dado el contexto de lo que estamos hablando, muy probablemente Cálico nos, nos puede haber considerado como accesorios, en el fondo que estamos ahí eh, con con el valor, con un valor similar al que podría tener, qué sé yo, una piedra en el ecosistema, entendiendo la postura de Cálico respecto del ecosistema en general. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, yo entiendo que ustedes tienen un ramo que se llama ética y legislación, ¿no es cierto? No sé si de alguna manera este tema, bueno, este es un brochazo así en 2 minutos de algunas eh, ideas vigentes en el tema de la ética, pero no sé si en ese ramo ven aspectos particulares de la ética o no. ¿Quién me puede ilustrar? Sí, profe. De hecho, ya habíamos visto como todas estas corrientes y algunas más. Ah, estupendo. O sea que ya es pan conocido. Sí, de hecho tuvimos que hacer un trabajo, así que estamos bien familiarizados. O deberíamos. Vale, Yo tengo una duda. dígame. En la ética de la virtud, cuando sale que si, cuando usted menciona que si nosotros cuidáramos el medio ambiente, lo conserváramos, estaríamos adoptando una ética de virtud. Eso como que no lo entiendo. ¿Por qué al cuidarlo estaríamos, eh, ¿cómo se llama? Adquiriendo una ética de virtud? ¿No sería como nuestro deber, en realidad? No, no sería como qué? Te Nuestro cortaste deber. la última. Eh, bueno, claro, eh, es nuestro deber, pero probablemente si es que uno lleva esta postura probablemente hasta un máximo, si, si si la perfecciona, en el fondo si la asume. Es como, por ejemplo, se me ocurre a mí en eh, para aquellos que sean, no sé, religiosos, alguna vez que profesan alguna religión. Bueno, en todas las religiones hay
estas personas que consideramos santos, eh, con nombres distintos. Y entonces reconocemos en aquellas personas que podemos considerar santas, eh, y reconocemos en ellos que lo son porque llevan esta ética de la virtud hasta el extremo, hasta la perfección. Entonces, eh, probablemente para los practicantes de la religión comunes y corrientes, la persona a pie, yo, por ejemplo, que soy muy poco religioso en todo caso, pero yo probablemente, siendo religioso, puede ser que sea un religioso común y corriente, sin ninguna particularidad. Sin embargo, eh, soy capaz de reconocer en algunas personas que llevan su religión, su fe, su virtud, valga la redundancia, hasta el extremo de la virtud. Entonces, eh, probablemente, aun cuando la protección o la actitud que debamos tener respecto del medio ambiente es un deber, si es que la llevamos hasta la, hasta la perfección, probablemente como fue, en fin, hay una cantidad de autores por todo el mundo que han considerado la vida el respeto al ecosistema como algo fundamental. Entonces, creo que en ese caso estamos ejerciendo eh, esta, esta postura ética en una situación de virtud, de perfección. ¿Sí? Ahora, por supuesto, tú podrías tener una visión completamente distinta de la mía y me encantaría escucharla. Esto es un tema completamente debatible. No, pero sí, sí entiendo, profe. En realidad sí entendí lo que era mi duda. Vale, vale. Bueno, entonces, sigamos con la segunda parte. Eh, Probablemente algunos vieron corrientes filosóficas, qué bien. Entonces, sigamos con la segunda parte de esta mañana, que es la economía ecológica. Y eso también dura más o menos unos 15 minutos, perdón, 30 minutos, y nos encontramos a las 11:15, ¿les parece? Profe, vemos los dos videos de economía ecológica entonces. Sí, sí, porque uno es la continuación de la otra, porque ah, para variar un poco hubo un problema técnico que no se grabó, etcétera, etcétera, así que por eso lo separamos en dos. Ya. Están preguntando por el recreo. Y que recuerde El- pausar la grabación. Sí, está. Va. ¿Podríamos tomarnos 10 minutos y ahí volver a ver los videos? Por supuesto, pues, por supuesto. Entonces nos encontramos a las 11:30. El de Star Wars, bueno, lo podemos ver después lo podemos comentar al final también, si quieren. Gracias. Ya, entonces, hasta más rato, chiquillos. En la última diapo lo dio como de ejemplo, pero no se entendió muy bien. El, el tema de la tasa de descuento, a ver, es que no me acuerdo muy bien qué es lo que. Vale.
Vale. Bueno, el tema es que la tasa de descuento es algo de lo que habíamos conversado en las clases anteriores. La tasa de descuento finalmente tiene una relevancia eh, conceptual y práctica. Primero que nada, en términos conceptuales, lo que esto que comentaba yo en el PowerPoint probablemente es que los seres humanos tendemos a preferir eh, plata hoy en lugar de plata mañana, ¿sí? Y eso lleva implícito un reconocimiento de la tasa de descuento. En el fondo estamos aplicando una tasa en nuestra mente, una tasa de descuento tal que favorece nuestra decisión respecto del uso del dinero hoy día. Si yo le preguntara a ustedes, estoy seguro que una alta proporción de los que está aquí escuchándome me dirían sí, preferiríamos que usted nos diera 10 lucas hoy en lugar que fueran 20 lucas el día de mañana. ¿Ok? Y eso es parte de nuestra racionalidad económica. Eso es así en general. Ahora, si eso lo lleváramos al ejemplo de la política pública, en el fondo, antes del paro comentamos que los proyectos de inversión pública se evalúan con una cierta tasa de descuento, ¿sí? Y si esa tasa de descuento es más alta o más baja, se va a... los flujos futuros traídos a valor presente se van a hacer más altos o más bajos, ¿sí? Por lo tanto, dentro de la política pública, lo que nos interesa, nos interesa valorar proyectos de largo plazo a una cierta tasa. Y normalmente el Estado fija una tasa de evaluación, que en el caso nuestro, la última vez que la revisé, era de algo cercano al 8% para la evaluación de la inversión pública. Si trabajáramos con tasas menores al 8%, si pusiéramos en nuestra evaluación, por ejemplo, 1%, eso quiere decir que probablemente nuestros proyectos van a ser mucho menos rentables. Y eso significa entonces que podríamos estar descartando algunos proyectos que por manejar una tasa muy baja, los estamos considerando como no rentables. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo es parte de la política pública la tasa de descuento? Que me parece que es eso lo que me preguntaste, Sebastián. Claro, sí. Bueno, el Estado al fijar una cierta tasa de descuento para la evaluación de los proyectos sociales, es decir, de los proyectos que necesitan de inversión pública, de plata puesta por el Estado, está fijando un parámetro para la evaluación, de manera que no sea hecha
aleatoria. En el fondo, yo podría escoger la tasa que que me da la gana. Pero en general, entonces, para hacer los proyectos comparables, el Estado fija una cierta tasa de descuento. Ya. ¿Te respondí? Sí, bastante. Y la segunda pregunta era con respecto a la noticia que subí ayer de la conservación del 30% del planeta. Y quería Ajá. saber si para la conservación del 30% de los ecosistemas del planeta, entonces sí sería necesario utilizar Chuta, se me olvidó el concepto. Una sostenibilidad fuerte debido a la gran inversión que eso implica, o, o se podría hacer con una sostenibilidad débil en el sistema económico actual. Interesante porque probablemente yo diría que, dado que ese artículo plantea, para los que no lo vieron, es que efectivamente hay un beneficio económico Económico. que se podría derivar de la protección de los ecosistemas a nivel mundial. Eso es más o menos la tesis, Sebastián, ¿no? Sí, Entonces, si es que efectivamente se muestra que es un buen negocio la protección, eso seguramente podría ser implementado vía sostenibilidad débil, porque probablemente los inversionistas, viendo que se trata de de una opción rentable, probablemente no necesiten la participación del Estado ahí. Entonces, pero claro, justamente, las dale. ganancias son a largo plazo las que indica ¿cómo se llama? La noticia. Entonces, los inversionistas generalmente, como estábamos hablando recién, también con respecto a las tasas de descuento, queremos la plata o la cosa ahora, pues. Por supuesto. Entonces, quizás sí con una intervención del Estado que como sí sea más rentable, porque claro, si ven que tienen que invertir muchísimo para una ganancia que va a ser en algunos años más, nadie lo va a hacer, pues. Sí, tienes razón en eso. Sin embargo, yo creo que puede finalmente darse una mezcla de ambas cosas. Puede que haya, sin duda que hay proyectos de conservación que podrían ser rentables en el corto plazo, versus otros que probablemente requieran de tiempos más largos. Entonces, probablemente, finalmente eso requiere la participación tanto de inversionistas que buscan una cierta rentabilidad en el corto plazo y el Estado que busca la rentabilidad eh, para la generación siguiente. Gracias, profe. ¿Te convenzo? Sí, pero es que me imagino que también tiene que ver con que la noticia es como solamente habla del ámbito económico, pues, entonces tampoco abarca ningún ámbito social ni cuál sería la implicancia de esta conservación, pues. Entonces entiendo que no es una pregunta tan fácil de responder, Bueno, porque son meras suposiciones. Lo que pasa es que ahí en la noticia viene el link al informe completo y lo que debiéramos hacer es leer ese informe completo porque obviamente el periodista puede haber Claro, extraído, en fin, cualquier cosa. Y como los periodistas normalmente entienden la mitad de la realidad, es muy probable que sea necesario ir a la toda fuente. razón. Sí, es verdad. Sí, solamente la había omitido, porque está el informe completo. Sí, Ahora sí, gracias, profe. ya. Laura. Tenía distintas dudas, pero algunas igual como que ya se respondieron por la otra gente. Quizás con lo de las cuentas satelitales quería agregar que, o pensaba que era como personas privadas que a su espacio le daban un valor ecosistémico a su predio
y que lo archivaban en las cuentas nacionales, entonces serían satélites porque son inconexas y no porque por el propio Estado trate de hacer una valorización ecosistémica de todo su territorio nacional, ¿o no? Bueno, en el escenario ideal sería que efectivamente el Estado incorporara la valoración del ecosistema en las cuentas nacionales. Mucha gente propone y se ha hecho el ejercicio de que, si así lo hiciéramos, el, el Producto Interno Bruto de los países sería completamente distinto de lo que estamos informando ahora. Porque justamente estamos incluyendo tanto las ganancias y las pérdidas que existen en el ámbito ecosistémico, y entonces las cifras serían completamente distintas. Entonces, pero la idea, el ideal sería, no es que cada persona tuviera que hacerlo, sino que, porque para hacerlo de una manera significativa, que sea confiable y que sea, en el fondo, aplicado el mismo criterio a lo largo de todo el territorio, de manera de poder valorar las cosas de acuerdo a la misma óptica, no podría hacerlo cada individuo respecto del bosque del que es dueño, o del suelo ¿sí? O la biodiversidad que hay O en sea, ese mismo lugar. o sea que las cuentas satelitales no están hechas entonces por entes privados, son hechas también son pequeños lugares del catastro nacional, hechas por el mismo Estado. Como te digo, eso sería el ideal, que si los estados llegan a ponerse de acuerdo, claro, la única manera de hacerlos comparables, tal como hoy día es comparable el PIB chileno se contrasta con el PIB, qué sé yo, de cualquier otro país, y sabemos que es una medición hecha de acuerdo a la misma metodología. Si queremos hacer eso y tener un PIB mundial, por ejemplo, la sumatoria de los PIBs locales de cada país, obviamente tendría que ser de acuerdo a una metodología aceptada y reconocida y aplicada por todos. Y esa capacidad la tienen los estados, más que los individuos, más que los privados. Y entonces estas cuentas satelitales no están implementadas como en todos los países, quizás supongo que en Europa, pero en Chile no, o en Chile sí. No están implementadas. En el fondo se ha propuesto. Probablemente los europeos, que son mucho más conscientes en términos ambientales, tengan alguna medida de contabilidad ambiental, como para tener un retrato de qué es lo que está pasando, una foto. Pero no es una metodología que haya sido aceptada ni incorporada en el sistema de cuentas nacionales hasta ahora. Claro. Pero sin duda es algo que está al pendiente. Ya, es que entonces no me queda tan bien claro lo que sería una cuenta satelital. Se entrecortó. ¿No te quedó claro lo que es una cuenta satélite? Sí. Bueno, es una cuenta, en el fondo, es una cuenta paralela, por ponerlo en sencillo. Es una cuenta separada de la cuenta que hacemos hasta ahora de ingresos y de origen y destino de los fondos que un país genera, sino que sería satélite en términos de que es una cuenta distinta a la cuenta nacional, Ya, que es un registro que lleva el Banco Central. claro. Otra cuenta satélite, por ejemplo, sería la salud, ¿o no? Como
Es que estaba googleando. Y otra cuenta satélite, digo, una cuenta satélite es como información más detallada de algún otro ámbito de las cuentas nacionales. Bueno, no importa. Sí, claro. Ya. Lo otro que tenía como pregunta era sobre la macroeconomía óptica en lo de la escala. Y quería preguntar, bueno, aunque no sé si están en este curso, pero ¿cómo se saca ese límite de la capacidad de carga del ecosistema? Eh, ¿Con eso basta con sacar la capacidad de carga de un ecosistema o va más a también ver el impacto que tiene la actividad económica y ahí restringirlo? Porque entendemos que hay harta actividad económica finalmente en un mismo sistema, de repente. Sí, claro que sí. Bueno, el tema de la medición de la capacidad del ecosistema es siempre un tema difícil. Por ejemplo, la capacidad de carga. Eh, siempre ha habido una discusión también de largo plazo, por ejemplo, respecto de la capacidad de carga del planeta. ¿Cuántas personas es capaz de alojar el planeta, qué sé yo, antes de que se produzca una hecatombe? Hoy día somos 7.000, 8.000 millones de personas y la duda es, bueno, ¿hasta dónde podremos llegar? Entonces, los cálculos de capacidad de carga son... Hay un perro que se nos está metiendo en la Ay, conversación. sí, mi perrita. Los cálculos de capacidad de carga son siempre discutibles. Entonces, ha habido gente dedicada al tema mucho tiempo y, claro, alguien dirá, sí, podemos llegar hasta los 20.000 millones de personas y así todo poder seguir subsistiendo. Pero mm, es simplemente el cálculo de un índice o un indicador. Y como buen indicador, eso es absolutamente rebatible, porque en virtud de qué podemos decir eh, que, que 8.000 millones de personas es la capacidad de carga del planeta en el largo plazo. Si ya estamos tan jodidos eh, en términos de degradación, de desastres naturales, de pobreza, eh, etc. Entonces, ese cálculo es siempre una cosa eh, que, se, que se diluye entre los dedos porque es difícil llegar a una cifra, em, a una cifra certera, porque son siempre estimaciones. Esa era una parte de la pregunta, Laura. Y la otra parte, si tuvieras la gentileza de repetírmela. Me olvidó. Porque por una parte era como sacar la capacidad de carga. Y lo otro era que si además las actividades económicas tenían que sacar como el impacto que tienen y reducirlo, pensando que hay distintas actividades económicas que se realizan en un mismo sistema. Pero y entonces la pregunta es ¿cuál? La pregunta es, por un lado se saca la capacidad de carga y por otro se saca el impacto, el requerimiento que tienen las actividades económicas y ahí como que se va jugando y ver como que se reduce, que se cambia o algo así. O en realidad no hay una gestión o ordenamiento territorial tal que vea realmente lo que puede entregar el ecosistema y balancearlo con las actividades económicas del sistema. Bueno, es que lo que hacemos hasta ahora es ir midiendo punto a punto qué es cuál es la contribución de esas distintas actividades económicas que hay en un territorio
lo que hoy día podemos hacer es que si existen, qué sé yo, 5 empresas en un determinado territorio, bueno, podemos medir cuáles son las emisiones eh, de cada una de esas 5 empresas y, y ver si es que esas emisiones están dentro o no de los estándares que indica la legislación. Eh, lo que, lo que no hacemos habitualmente es considerar la contribución agregada de esas empresas al medio ambiente. Y ahí usualmente tenemos un problema, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en zonas de sacrificio como la zona de Quintero, Ventana y tal, es que las mediciones son respecto de cada empresa en forma individual, pero no en el agregado. Entonces, ahí tenemos un fallo en la legislación que ha sido difícil de superar, porque esta situación de, de, de Ventana lleva pero muchísimos años, ya hay muchos intereses, mucha cosa ahí rara metida, política, corrupción, coimas por aquí, por allá, en fin, etc. Entonces, finalmente, esos, y creo que el caso de Puchuncaví es un caso emblemático, muestra que para la estimación de capacidad de carga de ese lugar específico, eh, es nuevamente, es una, ¿cómo decirlo? Es una medición difícil, porque ¿cómo sabemos si es que ese ecosistema, ese lugar, Puchuncaví, es capaz de albergar a, a una empresa y no 5? ¿Te fijas? Entonces, por un lado tenemos el tema de las mediciones individuales que hacemos a cada empresa emisora, y luego tenemos esta probablemente incapacidad de llegar a decir cuál es la verdadera capacidad de carga de un lugar. Recuerden ustedes que la idea de la capacidad de carga viene de la ganadería. Originalmente se ha usado siempre en la, en la, para estimar la presión ganadera. ¿Cuántos animales, cuántas cabezas podemos meter en un potrero a pastoreo? Y claro, en la ganadería uno lo puede estimar por prueba y error. eh, Puede llegar a una cifra más o menos exacta de cuánta es la capacidad animal, la carga animal que una pradera es capaz de sustentar. Pero en el caso medioambiental es un poquito más difícil, un poquito más complejo. ¿Contesto tu pregunta, Laura? Sí, profe. Y tenía una última pregunta para no alargarnos más, que ya está rígido. Y es que, ¿por qué? Bueno, ya de partida le cambié el nombre a las sostenibilidades porque no me gustaron sus nombres. ¿Y por qué entonces la sostenibilidad firme o fuerte, como sale, no se, como que ya se escribe como súper poquito, mientras que la sostenibilidad laxa o débil, como le habían puesto, tiene como más, está como más desarrollada, quizás porque tenemos una sostenibilidad más laxa, o se piensa implementar una sostenibilidad más laxa pensando en el rol del Estado subsidiario en el sistema neoliberal que tenemos, quizás, por eso, o solamente se acortó la materia y vimos eso porque es más bonito, no sé. No entendí bien cuál es Eh, la pregunta. Habla mucho del rol del Estado y las políticas públicas para la sustentabilidad laxa, pero para la sostenibilidad firme, supongo que si el rol del Estado es importante en la regulación de los mercados, también debería tener como harta intervención y definirla de cierta manera cómo podría llevarse una sostenibilidad firme.
Sí, claro, sin duda que en temas de la conservación y la protección del ecosistema, naturalmente necesitamos ahí un, un aparato estatal fuerte que sea capaz de velar por el cumplimiento de las normas que nos hemos dado y evitar entonces la degradación del ecosistema. De manera que ahí coincido contigo que para lograr esa, ese, el cumplimiento de la sostenibilidad fuerte, necesitamos también un Estado fuerte ahí, que sea capaz de controlar, medir y castigar en el caso que corresponda. Pero entonces, ¿cómo hay alguna fuente de donde poder sacar cuando hay una sostenibilidad firme, ¿en qué interviene el Estado específicamente o qué políticas públicas toma? Porque eso como que no está en lo que vimos. No, no, claro que no está porque No, bueno, no hay derecho. depende del caso y la circunstancia. Puede que necesitamos una regulación y necesitamos control eh, efectivamente para una cantidad de cosas. Necesitamos control para las emisiones a la atmósfera aquí en la cuenca de Santiago, sí. Y eso es distinto probablemente de la norma, los estándares van a ser distintos para Santiago que, no sé, que para las emisiones en Chillán, en donde el problema es la chimenea y la calefacción. Entonces, por supuesto que las normas van apareciendo de acuerdo a, la, a las necesidades y a las circunstancias del caso. No sé si a eso va a orientar tu pregunta, Laura. No, digo, sí, no tanto. Es que pensaba en regulaciones de mercado, en la sustentabilidad firme que debería tener, en qué parte debería regular el mercado exactamente la sustentabilidad firme. Bueno, pero Interviene. es que lo que hace, normalmente lo que hace el mercado no regula, sino que es es la sociedad a través de las leyes y las regulaciones las leyes y las normas la que regula. De manera que el mercado lo que sí puede ofrecer son instrumentos. Por ejemplo, eh, el mercado de bonos de carbono, eh, el cual para que funcione de manera equitativa para todo el mundo, de manera que se ofrezcan iguales oportunidades para todos, requiere de una cierta regulación, como existe una regulación internacional para quien quiera participar en el mercado de bonos de carbono. Pero entonces, lo que eh, el mercado per se no es quien ofrece la regulación, sino que eh, son los La acuerdos, en este herramienta. caso los acuerdos internacionales que de alguna manera ponen las reglas para que ese mercado funcione. ¿Sí? Pero en el caso de los bonos de carbono, ¿no sería igual una herramienta de mercado Por supuesto, para claro que regular? Sí. es una herramienta de mercado que orientada a disminuir o aumentar, qué sé yo, los sumideros de carbono, por ejemplo. Claro, pero el mercado sí regula, digo, sí regula porque con la oferta y demanda eh, si ve la extracción de cierta capital natural para, por ejemplo, no sé, pues, hacer casas, la madera, los cuadernos que estamos ocupando,
y eso no está regulado necesariamente por el Estado de cuánto se puede sacar de madera y cuánto no, solamente lo ven a la productividad de sacar, como a eso me refiero. De acuerdo, de acuerdo. Pero, claro, en la creación del mercado de bonos de carbono, bueno, hubo que acordar unas ciertas reglas para definir cómo opera este mercado. Y lo mismo en cualquier mercado. En el fondo, si analizan ustedes, si miran el mercado, no sé, de las acciones, cómo funciona la bolsa de comercio en Santiago, bueno, eso está regulado y eso está altamente regulado por la ley. Hay una superintendencia de instituciones financieras, etc. O sea que hay ciertos mercados en que hay regulación altamente perfeccionada a lo largo de los años, como es el mercado accionario, por ejemplo. Hay otros mercados que son más nuevos, que probablemente tienen mucho menos regulaciones porque hay menos experiencia, en fin. En eso estoy pensando en el mercado de carbono, pero en realidad el mercado de bonos de carbono ya tiene una montonera de años funcionando. Bueno, chiquillos, no veo más manos levantadas. Sebastián, parece que la mano tuya está desde antes, o tienes algo adicional. Se nos durmió Sebastián, parece. Bueno, entonces son las 12:30, chiquillos. Y si no hay más manos, entonces dejamos esto hasta aquí. Y tienen ustedes la práctica entonces dentro de un rato más. Y para los chiquillos de la mesa, muy probablemente nos vamos a encontrar, pues yo voy a participar en esa reunión que hay esta tarde. Y de todas maneras, es importante que el curso se ponga en contacto con sus representantes para que tengamos una definición clara entonces de lo que viene para adelante en el resto del semestre. ¿Profe? Dígame. Lucero, es que llegué tarde a la clase porque tuve un problema y no sé de qué reunión se estaba refiriendo. Me estaba refiriendo a dos cosas, que es importante que el curso se ponga de acuerdo con ustedes respecto de la modalidad que acordamos la semana pasada para terminar el semestre. ¿Ya? Y me llegó ayer un mail de Ricardo Pertusé que hay una reunión hoy a las 6, me parece, justamente con las mesas de retroalimentación, qué sé yo, para acordar las cosas que están, o para discutir las cosas que están incluidas en el último protocolo. En fin, no sé exactamente cuál es el propósito de esa reunión, pero es hoy y Profe, creo que es a las 6, si mal no recuerdo. profe, Dígame. esa reunión igual fue convocada por los delegados de ciertas generaciones, pero básicamente para ver como los detalles del cronograma nuevo, como el nuevo de la plaza del semestre. Ese es como principalmente para ver como que si estaban conformes ciertas generaciones que habían tenido más problemas, como que se habían manifestado en contra de ese aplazo del semestre. Es para eso. Javi, ¿y todos los delegados de las mesas tienen que ir? No, eran los delegados, es que de hecho esa reunión la convocó, la pidió la 2018, 19, no me acuerdo. Entonces ahí surgió Pertusé un llamado a todos los delegados de las generaciones. Pero no de las mesas, sino como general. Ah, los delegados, ya. Sí. Delegados.
Bueno, pero sería interesante que los delegados de este curso estuvieran ahí también, ¿no? Sí, siempre pueden ir en todo caso, si al final son reuniones abiertas, entre comillas, o sea, para quien quiera representar a la generación. Vale, vale. Y entonces sería bueno que tal vez con que la mesa de este curso y nosotros, el equipo docente, nos reuniéramos pronto, tal vez como mañana. ¿Qué les parece? Sí, Vale. Em, Podría ser mañana, no sé, díganme ustedes alguna a la hora que les convenga. yo puedo de 2:30 en adelante, no sé el Gabriel, pero nos podemos poner de acuerdo por mensaje. Ya, perfecto. Vale. Ya. Ya. Bueno, chiquillos, entonces, un placer de haber conversado con ustedes y como siempre, les recuerdo que eh, las lecturas son importantes. Es importante que lean lo que tenemos a, a la disposición de ustedes y eh, lean también ese artículo que les mandé anoche. Creo que es muy interesante. Y lean también el reporte que es el reporte original. Yo lo leeré también y lo podemos discutir la próxima clase. Así que un gusto de haberlos visto nuevamente. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Espero que estén todos muy bien, lo mismo que sus familias. Y cualquier cosa me la hacen saber, por favor, a través de sus representantes. Así que, Gracias, y profe. aquí, ¿Profe? perdón, Sebastián, Muchas gracias. Profe, tengo una preguntita rápida. dele. Para la otra semana, ¿qué lectura habría que idealmente tener leída? Em, O sea, ¿una o dos? Porque en esta fueron como dos lecturas en esta clase. Fueron no como dos, sino dos. Em, Sí. y la próxima semana, chuta, no me acuerdo de memoria. Em, el encierro me ha hecho disminuir mi capacidad neuronal, pero tremendamente. Así que no sé responderte en este minuto, Ya, pero Carlito. ¿sería una lectura o dos lecturas? A ver, me O todavía parece no lo ve? es que, es que estoy dudando, porque la semana pasada nos pusimos de acuerdo con sus representantes para tener dos lecturas ahora y dos lecturas la semana que viene, me parece. Pero eh, eso lo tengo que confirmar. Además que cambia efectivamente a propósito de lo que dice Loreto, em, respondan la encuesta. Respondan la encuesta porque justamente lo que habíamos propuesto, lo que yo había propuesto, era, eh, era tener clases el jueves siguiente, que desgraciadamente es feriado, y, y simplemente mi razonamiento fue, que no será mucho, dice Carlos, yo pensé que dado que han tenido 7 semanas de paro, entonces era perfectamente posible acomodar una clase durante esa semana, justamente para poder descomprimir el resto de tiempo que nos queda. Entonces, Mm. em, Sí, pero es que, profe, yo pregunto porque yo justo había adelantado en el paro dos lecturas y ya, esas fueron las que vimos esta clase, pero estupendo. ya no leí más, pues entonces quiero saber si esta semana tengo que leerme una o dos, o intentarlo por lo menos, porque igual es harto. Em, sí, como te digo, no lo tengo absolutamente claro en Ya, la cabeza, ok. pero les aviso por correo.
Y Ya. claro, ahí viene una pregunta de Lucero Vega, de Loreto Vega, respecto de control de lectura. Sí, la próxima semana tenemos control de lectura, dado que esta semana es Marcha Blanca. Entonces la próxima semana tenemos control de lectura y esto es algo que conversamos con la mesa la semana pasada y tenemos control de lectura. Ay, ay, ay. Pero, Algo profe, acordamos. lo que podría hacer es como ordenar, o no sé si lo van a ver mañana con la mesa, y de ahí nos mandan un Sí, calendario más ordenado. sí, efectivamente, porque estoy tratando de recopilar lo que conversamos y como fue hace una semana ya se me fue. Sí, sí. Entonces, mañana después de la conversa con los chiquillos de la mesa, les mandamos un mail con todos los, o en fin, ellos les avisan. Ya, profe, gracias. ¿Vale? Puede pedir que la reunión sea un poco más tarde, la de la 1:15, porque son las 12:40 y tenemos que ver los videos aún. La ayudantía. Bueno, pónganse de acuerdo con Fabián. No lo veo aquí, Fabián, parece. Yo le voy a escribir para que les mande un... Y lo que les decía Fabián, entonces, que era que se juntaban a la 1:15 con el video visto.